Bienvenidos a un video más, a una semana nueva, en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras peticiones. Pedimos por todos los que mandan saludos: Malena Escalona, Yolanda Galicia, Adriana Martínez, Juan Pablo Robles, Guadalupe García, que nos encomienda Santa María. Muchas gracias, que Santa María nos cubra con su manto. Saludos a Norma Iniesta, a Ángeles Aguilar, que pide por la salud de Luis Ángel, se restablezca de sus plaquetas. Gracias por la salud de Lupita Ramírez. Pedimos también por Rogelio Rojas Nolasco, por José Guadalupe Camacho, por el Padre Pedro, por el Padre Alfredo. Agradecemos sus 15 años sacerdotales, nuestro vicario. Hortensia Manzano, Jessica Ortega Ambrís, el matrimonio de Laura y Diego, Dios les ayude a rescatarse. Asimismo, el matrimonio de Pablo y Patti, por la salud de Blanquita, por toda la familia de Isabel, por la salud de Luis Ángel, se restablezcan, ¿verdad? Sus plaquetas nos dicen exactamente. Pedimos por Alan, que pronto vuelva a casa sano y salvo. En acción de gracias de Petra, de que su situación está bien. Pedimos también por la salud de mi sobrina, Montserrat Moreno Pérez, se encuentra delicada. Pido al Señor por ella, se fortalezcan sus pulmoncitos. Rosendo Vega Herrera, pedimos por su salud. Él está manifestando cáncer en este momento, Dios lo fortalezca, cáncer fuerte. Gonzalo Arias, Gerson Jiménez, Azacel Gerardo Pérez, el pequeñito Mateo Rafael Cruz Hernández. Pedimos por Selene Caballero también, Dios los bendiga. Por José Clotano Vergara Hernández, que pide el eterno descanso de María Abel Hernández, el eterno descanso de Ignacio Flores. Y también pedimos por el movimiento de Cursillos en su 82 asamblea plenaria en la diócesis de Tlaxcala, y los futuros cursillos que están por comenzar. Apenas salen 1600 de caballeros en la quinta zona. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos ponemos en las manos del Señor. Escucha nuestras oraciones y llévalas a buen término según tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Semana importante de Santo Rosario, Santa María de Guadalupe con nosotros. Dios los bendiga. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy les cuento que tuve la oportunidad de estar en la roca del despeñadero, allá en Israel. Y la verdad es de miedo. Ese lugar es una piedra gigantesca, enorme, grande, ¿verdad? Se puede decir que se hace una esplanada natural ahí, donde se ve todo Israel, absolutamente todo Israel. Pero sí da miedo porque pues es propiamente un vacío, ¿verdad? Hay mucho aire, cuando golpea el aire hasta sientes que te tira. Entonces es mejor estar sentado porque sí, es un riesgo enorme estar ahí. Estas palabras revelan que el fracaso para Jesús no fue del todo inesperado. Conocía a su gente, conocía el corazón de los suyos, sabía el riesgo que corría, contaban con el rechazo. Así que podemos preguntarnos, pero si las cosas estaban así, si prevé el fracaso, ¿por qué va a su pueblo? ¿Por qué hacer el bien a las personas que no están dispuestas a aceptarte? Es una pregunta que nos hacemos a menudo, pero es una pregunta que nos ayuda a entender mejor a Dios. Ante nuestras cerrazones, Él no retrocede, no pone frenos a su amor. Ante nuestras cerrazones, Él sigue adelante. Vemos un reflejo de esto en aquellos padres que son conscientes de la ingratitud de sus hijos, pero no dejan de amarlos y hacerles el bien. Dios es así, pero a un nivel mucho más alto, hasta incomprensiblemente alto.
Y hoy también nos invita a creer en el bien y en su infinito amor, a no escatimar esfuerzos para hacer el bien. En el Evangelio de hoy, suscríbanse y anoten sus intenciones. Gracias. En el tema de hoy, ¿por qué la Iglesia es católica, apostólica y romana? Bueno, vamos por partes. Católica, porque es universal. En griego, católicos, que quiere decir universal, es decir, que está en todo el mundo. Antes de la ascensión, nuestro Señor le dijo a los discípulos: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, tomado de Mateo 28, 19 al 20. El mandato del Señor fue entendido desde el rechazo de los judíos y la dispersión de los apóstoles y discípulos por el mundo conocido. En esos momentos, todo el imperio romano, así Pedro y Pablo, llevan la fe a Roma, Santiago el Mayor a España, San Bartolomé a Oriente, y así, cada uno fue cumpliendo con el mandato de nuestro Señor. Al morir San Juan, cerca del final del siglo I, se puede decir que la Iglesia ya era católica, es decir, universal, para el mundo conocido en esa época. San Ignacio de Antioquía así lo indica en su carta a los esmirnotas, donde dice, cerca del año 110, donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. Esto nos indica además que la Iglesia está unida como cuerpo místico de Cristo a su cabeza. Apostólica y romana. Esta nota tiene dos características. Es misionera, porque los apóstoles recibieron el mandato de nuestro Señor de enseñar a todo el mundo. Pero también es apostólica porque está fundada sobre la asociación de los apóstoles, es decir, sobre quienes el Señor envió. Apóstol, apostelo. Eso quiere decir enviado. Esos son los obispos que enseñan, santifican y dirigen a la iglesia que les ha sido confiada. Las iglesias particulares, es decir, territoriales, son plenamente católicas por su comunión con la Iglesia de Roma, que, como dice San Ignacio de Antioquía, preside en la caridad a las otras. Desde el ministerio de Pedro, el obispo de Roma tomó el primado sobre los otros obispos. ¿Qué quiere decir el primado? Que los otros obispos tienen que estar en comunión con el obispo de Roma, al que con el tiempo se comenzó a llamar Papa. Jesús, después de la triple negación de Pedro, le confirmó su ministerio diciéndole 3 veces: apacienta mi rebaño, pastorea mis ovejas, para afirmarle en su misión. ¿En qué consiste ese primado de Pedro y sus sucesores? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esa infalibilidad en virtud de su pastor ministerio, cuando, como pastor, maestro supremo de todos los fieles, confirma en la fe a sus hermanos, proclamando por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. En el tema de hoy, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque tiene en Roma su sede. Ahí está la sede de la Iglesia Católica en el Vaticano, y totalmente claro. Recordamos, ¿verdad?, aquella mención que dicen algunos protestantes: Babilonia la Grande, como está en Roma, como es Roma, Babilonia la Grande, pues hay que salir de ella porque es la prostituta la ramera. Les recuerdo que para cuando fue escrito eso, pues todavía el Vaticano no era la sede de la Iglesia Católica, y además el Vaticano está muy chiquito. Es un lugar muy pequeñito, ¿verdad?, como para decir que fuera la gran Babilonia, que era enorme, y por eso se decía todos los caminos llevan a Roma, porque era enorme. Y bueno, a eso se refiere al pecado de esa ciudad, como se llevó idolatría terrible, no solo de idolatría sexual, sino también espiritual. En idolatría, obviamente, idolatría de otros dioses, estaba ahí en una realidad cierta. En el tema de hoy, por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Catarina de Suecia, una religiosa cuya vida de fe, devoción y servicio a los demás sigue siendo una inspiración para millones. Además, en el calendario católico se honra a otros santos y beatos. ¿Quién fue Santa Catarina de Suecia? Hija de Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, Catalina fue una mujer que dedicó su vida a Dios y al cuidado de los más necesitados, en especial a las madres gestantes y a las vírgenes. Nacida en Vadstena, Suecia,
Alrededor del año 1331, Catalina era la cuarta hija de Santa Brígida, y desde muy joven su vida estuvo marcada por los valores cristianos que su madre le inculcó, además de la generosidad y el desprendimiento. Catalina creció en un ambiente noble, pero siempre aprendió a priorizar las enseñanzas espirituales sobre las riquezas materiales. A la edad de 7 años, fue enviada al convento de Risberg para su educación religiosa, lo que profundizó su amor por la oración y la meditación. A sus 13 años, su padre decidió comprometerla con el noble germánico Edgar von Kürner. Aunque al principio no estuvo de acuerdo con el matrimonio arreglado, Catalina obedeció a su padre. Sin embargo, tras casarse, Catalina y su esposo decidieron hacer un voto de castidad, el cual cumplieron durante su matrimonio. A los 18 años, tras la muerte de su padre, Catalina partió con su madre hacia Roma en una peregrinación, aunque poco antes de llegar recibió la noticia de que su marido también había fallecido. Viuda y profundamente comprometida con su fe, Catalina permaneció en Roma, donde continuó el legado de su madre Santa Brígida, imitando su vida ascética y dedicándose al cuidado de los enfermos y pobres. Durante su tiempo en la ciudad visitaba a los necesitados, los atendía tanto material como espiritualmente, sin distinción de lugar. Su vida fue un testimonio de generosidad, servicio y una fe inquebrantable de Dios. A pesar de no haber tenido hijos, Santa Catalina es considerada patrona de las vírgenes. Esta designación puede parecer sorprendente, considerando su matrimonio, pero se debe a su profundo deseo de consagrarse a Dios. Su vida demuestra que la pureza de corazón y la dedicación espiritual no dependen exclusivamente del estado civil. Además, Catalina se convirtió en intercesora de las madres con embarazo de riesgo, particularmente en momentos de riesgo de aborto espontáneo, ya que muchas mujeres recurrían a ella y la acompañaban en su dolor cuando habían perdido un hijo en el vientre. Santa Catalina de Suecia fue canonizada en 1484 por el Papa Inocencio VIII, quien aprobó su veneración. En Santos y Conversos, Santa Catalina de Suecia. En la Rueda del Alma de esta ocasión, Nelly y Carlos. Se llama la rola Fue tu amor. Adelante. En el chiste, un hombre muy espantado llegó corriendo hasta la presencia del campesino. ¿Por qué está tan espantado, oiga? Es que estaba yo manejando y de repente el coche se me empezó a averiar y me paré. Y estaba yo revisando, abrí la cajuela para ver qué tenía. Y de repente una voz me dijo, es el carburador. Volteé y me di cuenta que era el caballo que estaba hablando. Un caballo que estaba ahí, me eché a correr con todo mi esfuerzo porque me dio mucho miedo, nunca había visto un caballo hablar, hombre. Y dice el campesino bien tranquilo, el caballo es un caballo blanquito con un mechón medio güero, que tiene un ojo manchado de negro. Sí, efectivamente, sí es ese caballo. Dice, no le haga caso. Ese caballo es bien mentiroso, no sabe nada de mecánica. Curiosidades de la Iglesia Católica. ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo? La respuesta es no. No. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Nos dice 1 Corintios 15, 14. No podemos negar la resurrección del Señor. La sábana santa es también una reliquia interesantísima. Al principio se le hizo el estudio del carbono 14 sin mucho resultado, pero después y con la tecnología actual podemos entender hasta el tipo de sangre de Cristo, su rostro cómo era, y revela todo lo que él recibió en ataque, en golpe, en su pasión. Ahí está totalmente claro, ¿verdad? Hay muchas explicaciones al respecto sobre la tortura que recibió nuestro Señor Jesucristo y que queda ahí a la postre. Y aunque la sábana estuvo en peligro de ser desaparecida por un incendio, gracias a Dios se encuentra hoy en día en Turín,
Italia. En curiosidad. En la buena onda de hoy, estamos necesitando actores para las judeas, tanto de niños como de adultos. Favor de apoyarnos. Si a ti te gusta el teatro o el teatro evangelizador y quieres participar en la representación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acércate a nosotros, acércate a la parroquia de Santa Lucía. Los ensayos son martes de 7 a 9, jueves de 7 a 9 de la noche ambos, y el domingo a la 1 de la tarde. Gracias a todos los chicos que se están empeñando, sobre todo en aprenderse el libreto, ¿verdad?, en la dirección teatral y en su participación de corazón con su espiritualidad. Pedimos al Señor un encuentro con Dios a través del teatro, que es evangelizador, terapéutico, maravilloso, una gran oportunidad de evangelizar. Reciban la bendición del Señor. El Señor les guarde, les protege, les bendiga. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, resplandecer sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Hoy estuve muy trabado, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Dios les multiplique y les bendiga siempre su corazón generoso. Sigan haciendo sus intenciones, sigan poniendo sus peticiones. Estamos en oración fuerte día con día en este año jubilar. Seamos misioneros de esperanza, seamos misioneros de oración. Gracias, hermanos. Denle like y suscríbanse. Estamos aquí. Esto se llama Espíritu Canal.